Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel avanzado. Estamos en el vídeo 17 y vamos a empezar una serie de vídeos dedicados a las macros. Es un tema que en Excel tiene una cierta importancia porque una macro no es sino otra cosa que la automatización de una serie de acciones, de una serie de pasos que se ejecutan habitualmente. Cuando tenemos que realizar en Excel una serie de pasos, una serie de acciones para llegar a un determinado lugar, estas acciones se pueden grabar y una vez que están grabadas ejecutarlas automáticamente. Lo que hace realmente una macro es escribir un código en Visual Basic y este código lo que implica es un tipo de programación automática, un tipo de programación que ha hecho Excel por nosotros, que tiene la finalidad que hemos comentado. En este curso no vamos a abordar el tema de la programación manual, es decir, de programar nosotros. Es algo que, bueno, posiblemente en el futuro a lo mejor nos centremos en este campo, pero bueno, ni el canal ni estos cursos están pensados y están grabados para entrar a programación. Será algo que si en un caso se hace, se hará mucho más adelante, porque bueno, todos sabéis si seguís mis vídeos que estos vídeos los grabo principalmente para servir de apoyo a las clases presenciales que vengo impartiendo. Aún así, como hoy en día Internet y como YouTube es un elemento de divulgación y es un elemento donde podemos también impartir todos estos conocimientos, pues no descarto que en el futuro pues posiblemente a lo mejor nos introduzcamos en el mundo de la programación en Visual Basic. Pero de momento no es ni el objetivo, ni es el momento, ni el lugar para entrar en ese campo. Este es un curso de Excel destinado al usuario normal de Excel, y la finalidad es permitir que este usuario pueda ir implementando en su trabajo en la oficina, en su trabajo en la empresa, estas herramientas que tiene Excel y que pueden facilitarle este trabajo. Y como digo, pues estos vídeos vienen a servir de complemento para las clases presenciales. Entonces vamos a ver una serie de ejemplos que están relacionados con las macros. Y bueno, los puristas de Excel dirán que muchos de estos ejemplos se pueden conseguir de una mejor forma si utilizamos programación, y es cierto. Desde ya digo que muchas de las cosas que vamos a hacer con la grabadora de macro se hacen mucho mejor, muchísimo mejor, sabiendo programación. Pero como en este curso no sabemos programación, en este curso no está destinado a la programación, pues bueno, vamos a limitarnos a las posibilidades que ofrece la grabadora de macros. En algunas ocasiones cuando se habla de macros, pues la pregunta de si es lo mismo programación que macro suele estar presente. Yo siempre respondo que sí y no. Es decir, no es lo mismo porque programar es esto, programar es escribir código, es escribir el código en el lenguaje en el que estamos programando, pero sí que tiene que ver algo con programación porque realmente cuando nosotros ponemos la grabadora de macros a grabar, lo que está haciendo Excel es programar por nosotros, está escribiendo código en VBA. Por lo tanto, no es programación, pero sí tiene algo de programación en el sentido de que este el programa por nosotros. Tengo que decir que la macro está muy limitada en cuanto a las posibilidades reales que ofrece la programación en VBA. De todas formas, a medida que se han ido sucediendo las ediciones en Office, nosotros estamos ya con la edición 2016. Cada vez
la grabadora de macro es más fiable y cada vez nos permite ir realizando tareas que anteriormente no nos permitía. De todas formas, esto no quiere decir que esté al nivel, ni mucho menos, de lo que significa la programación en Visual Basic, la programación manual en Visual Basic. Bueno, pues vamos a comenzar aquí esta andadura con las macros. No sé cuántos vídeos sobre las macros vamos a hacer, pero tengo pensado hacer algunos ejemplos e ir implementando las macros en documentos que ya hemos creado, en otros documentos que posiblemente vayamos a crear. No significa también que vayamos a hacer todos los vídeos de forma seguida. Veremos las macros, veremos algunos ejemplos y cuando sigamos con el curso, posiblemente recuperemos algunas cosas que ya hemos visto, como es el tema de los filtros avanzados, para los que las macros son muy importantes. Y también, a medida que vayamos viendo otros temas, si surge la necesidad de ir implementando algunas cosas con las macros, pues lo iremos haciendo. También veremos algo que es muy importante porque permite trabajar con macros, que es cómo implementar en una hoja de Excel los botones de control de formulario. Bueno, pues sin nada más, vamos a un documento de Excel y empezamos con este tema. Bien, pues vamos a abrir un libro de Excel. Y aquí estamos. Vamos a empezar a grabar nuestra primera macro. Para grabar la macro lo podemos hacer de varias formas. La primera de ellas puede ser haciendo clic en la opción grabar macro que se encuentra en esta zona. También tenemos la posibilidad de ir a la pestaña vista. Tengo que decir que esta zona se llamaban fichas, pero a partir de la versión 2013 le cambiaron el nombre a pestañas. Bueno, pues en la pestaña vista, en la parte final, hay un grupo llamado macros y desde este grupo podemos también grabar la macro. Aquí tenemos la opción grabar macro, ver macros y aquí para usar referencias relativas, que ya lo veremos más adelante. Y luego, por último, tenemos la posibilidad de actuar desde la pestaña desarrollador. ¿Cómo se activa la pestaña desarrollador? Es algo que ya vimos en la primera clase de este curso de Excel avanzado, por lo que no vamos a demorarnos más. Bueno, pues vamos a empezar a grabar nuestra primera macro. Desde la pestaña desarrollador, el primer grupo que tenemos es el grupo código y dentro del grupo código, bueno, pues tenemos diferentes opciones y una de ellas es la opción grabar macro. Vamos a empezar a grabar la macro desde esta opción y para ello pues simplemente hacemos clic en grabar macro. Bueno, cuando hemos hecho clic en grabar macro nos aparece esta ventana y esta ventana tiene 4 pasos o 4 partes. Hay algunas que son obligatorias y otras no. Por ejemplo, el nombre de la macro es uno de los pasos obligatorios. Toda macro debe tener un nombre. Si nosotros no le ponemos un nombre, Excel le pone un nombre por defecto. En este caso le pone el nombre macro 1. Es aconsejable asignar a las macros nombres identificativos de lo que realizan estas macros. Y hay que tener en cuenta que dentro del nombre de la macro no se pueden poner caracteres especiales, caracteres raros, no se pueden poner espacios y sí se pueden poner letras y números. Si queremos poner un espacio entre una palabra y otra, pues se tiene que usar el guión de subrayado. Bueno, le vamos a poner balance diario. Ya lo que queremos hacer es que esta macro nos repita una serie de pasos que vamos a realizar en nuestra empresa diariamente. Bueno, pues le vamos a escribir nombre de la macro, balance, vamos a poner el guión de subrayado, diario. Perdón. Luego tenemos la posibilidad de introducir una tecla de método abreviado.
Esta tecla lo que va a hacer es que va a ejecutar la macro si se utiliza la combinación de teclas control más la tecla que indiquemos. Aquí voy a usar la tecla Y. Antes de nada, quiero comentar que no es aconsejable utilizar teclas de método abreviado que utilicemos habitualmente. El ejemplo más evidente, el más clásico es control X, control C, control V. Todas estas combinaciones de teclas se utilizan para copiar, cortar y pegar, y por lo tanto si las utilizamos pues estaríamos inhabilitando lo que hacen habitualmente. Es decir, si yo aquí pusiese control C, pues en este libro no control C no estaría operativo, no estaría activo para copiar. Control C lo que haría sería ejecutar la macro. Siempre que utilizamos un control de método abreviado, una tecla de método abreviado, en una macro, esa macro sustituye, reemplaza la utilidad que puede tener ese método abreviado en Excel. Yo como nunca he utilizado control Y y ni siquiera sé para lo que sirve, pues voy a utilizar este método abreviado. Luego tenemos la posibilidad de guardar la macro y tenemos la posibilidad de guardarlo en 3 sitios: el libro de macros personal, libro nuevo y este libro. Vamos a elegir este libro y luego más adelante veremos las otras 2 opciones. Y por último tenemos la descripción. La descripción lo que hace es que le podemos indicar a esta macro, podemos dejar una reseña a esta macro de lo que realiza la macro. La descripción no es obligatoria, no afecta para nada a la ejecución de la macro, pero puede servirnos de referencia si en el futuro no sabemos qué es lo que exactamente realiza esta macro. Entonces, aquí en descripción voy a poner realiza un formulario con el contenido balance del día. Bien, bueno, pues hacemos clic en aceptar y en el momento que hagamos clic en aceptar, la macro empezará a grabarse. Es aconsejable cuando vamos a grabar una macro que tengamos claros los pasos que tenemos que seguir, porque todos los errores que cometamos serán grabados también por la macro. Imaginaos que lo primero que voy a hacer va a ser seleccionar el rango A1 a 4 y lo voy a combinar. Si yo me equivocara, todos estos pasos se van grabando en la macro, y en macros así pequeñas no afecta su funcionamiento, pero si trabajamos con macros más grandes, con macros más pesadas, pues esto puede hacer que la macro se ralentice. Bueno, pues hacemos clic en aceptar y empezamos a grabar la macro. El tiempo que estamos sin hacer nada no afecta, pero sí afecta a todos los pasos que vayamos realizando. Por lo tanto, antes de hacer algo es necesario, es bueno que lo pensemos correctamente. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser seleccionar el rango A1 de 1, me voy a ir a la ficha inicio y haré clic en la opción combinar y centrar. Una vez que he hecho esto, voy a escribir en mayúsculas balance diario. Bueno, una vez que tengo escrito balance diario, voy a hacer clic en la celda B2 y ahí escribiré en mayúsculas también ingresos. Voy a la celda C2, escribiré gastos y en la celda D2 escribiré saldo. Luego voy a ir a la celda A3 y ahí voy a escribir ventas nacionales. Voy a la celda A4, ventas internacionales, y aquí escribiré servicios nacionales y servicios internacionales. Y luego aquí pondremos, por ejemplo, universidad. Bien. Voy a hacer clic, por ejemplo, aquí. Voy a redistribuir o ajustar el ancho de la columna y ahora voy a aplicar formato.
Bueno, pues voy a seleccionar balance diario, le voy a poner un tamaño de 16, lo pondremos en negrita y aquí podemos poner todos los formatos que se nos ocurran. Excel los va a ir grabando, todos los cambios que vamos haciendo y luego los va a ir aplicando. Voy a seleccionar, voy a poner en negrita, le voy a poner un fondo, un azul un poco más claro y lo vamos a centrar. Voy a copiar el formato aquí y le voy a quitar, bueno, lo voy a alinear a la izquierda. Voy a seleccionar todo y le voy a poner todos los bordes y con todo seleccionado le voy a poner borde exterior grueso. Y por último voy a hacer clic en esta celda, voy a centrar y voy a escribir la función hoy para que me indique la fecha. Bueno, pues una vez que lo tengo voy a hacer clic en ingresos y aquí terminaría de grabar esta macro. Bueno, una vez que lo tenemos hecho, una vez que hemos realizado todo lo que teníamos que realizar, todos los pasos que queremos que la macro grabe, basta con ir de nuevo a la ficha o la pestaña desarrollador y hacer clic en detener grabación. Una vez que hemos hecho clic en detener grabación, Excel ha grabado todos estos pasos y los puede ya ejecutar automáticamente. Vamos a ir, por ejemplo, a la hoja 2, porque lo que pretendemos es, como es un balance diario, en este libro podríamos tener digamos, los resultados de todo el año y lo que queremos es que en cada hoja nos vaya haciendo un balance diario. Bueno, pues tan sencillo como irnos a la hoja 2 y pulsar la combinación de teclas que asignamos a la macro. Si no recuerdo mal era control Y. Bueno, pues al pulsar control Y, Excel automáticamente me realiza todos estos pasos que son cosas que tengo que hacer diariamente. Ha puesto balance diario, todos los formatos, etcétera. Lo único que tendría que hacer sería ir rellenando los datos. Bueno, pues esta sería una forma de grabar las macros. Voy a abrir una hoja nueva y ahora voy a hacer clic, por ejemplo, en la celda F14. Si tengo la celda F14 como celda activa, ¿qué pasaría si ejecuto la macro? Porque hasta ahora estamos ejecutando la macro partiendo desde la celda A1. Pero si yo tengo como celda activa la celda F14 y ejecuto la macro, ¿qué pasaría? Bueno, voy a ejecutarla, control Y. Bueno, pues vemos que la macro se graba, la macro se ejecuta a partir del mismo rango en el que la hemos ejecutado. Estemos donde estemos, la macro siempre se va a ejecutar dentro del mismo rango en el que la hemos ejecutado anteriormente. ¿Qué pasaría si hay datos ya en ese rango? Bueno, si hay datos en ese rango, yo me voy a poner en F14, por ejemplo. Si ejecuto la macro, bueno, pues me los reescribe, es decir, los escribe encima, elimina lo que había anteriormente y los reescribe encima. Y de esta forma podríamos tener en cada hoja un balance diario de los ingresos, los gastos y el saldo de la empresa. Una vez que hemos grabado la macro, voy a eliminar esta hoja. Vamos a guardar esta macro. Esto incluso lo podríamos borrar, aunque nos venimos a borrar, perdón, en inicio, borrar todo. Aunque lo borremos, esto no va a afectar al funcionamiento de la macro. Si yo ejecuto, bueno, pues la macro se seguirá ejecutando. Lo voy a borrar de nuevo. Borrar todo. Ahí. Bien. Bueno, ahora voy a guardar este libro de Excel para que, bueno, a la hora de abrir el libro pueda ir añadiendo hojas e ir ejecutando la macro. Me vengo a archivo,
hago clic en la opción guardar, le digo que lo quiero guardar en este PC, en escritorio y dentro de la carpeta de Excel. Le voy a poner año, por ejemplo, año 2016 ya, que estamos ya a diciembre. Hoy es exactamente 2 de diciembre del año 2015. Y a la hora de guardar, si yo hiciese clic en guardar, fijaos que aparece una ventana en la que me dice que no se pueden guardar ciertas características de este libro. ¿Qué pasa aquí? Yo estoy guardando un libro en el que le he añadido código en Visual Basic. Entonces, a partir de la versión, me parece, 2007 de Excel, a partir de la versión 2007, no se podía guardar como un archivo de Excel, es decir, como un archivo con extensión SLXS, aquellos documentos de Excel en los que habíamos generado código Visual Basic. Entonces, si hemos grabado una macro y en esta macro hemos generado código de Visual Basic, ahora no podemos guardarlo con la extensión XLS. Por lo tanto, no podemos guardarlo de esta forma. Es muy importante que leamos bien porque nos dice, para guardar un archivo con estas características, es decir, para guardar un archivo con código Visual Basic, haga clic en No. Y a continuación, elija un tipo de archivo habilitado para macros en la lista tipo de archivo. Para seguir guardando el archivo como libro sin macros, haga clic en Sí. Si yo hago clic en Sí, voy a quitarlo por si acaso, sin darme cuenta lo hago. Si yo hago clic en Sí, guardaré un archivo de Excel llamado año 2016, pero me habré cargado la macro que he realizado. Es decir, si yo guardo este libro de esta forma, si hago clic en Sí para guardar, la macro que he realizado dejará de funcionar, no existirá. Entonces tengo que elegir No. Bueno, cuando hago clic en No, sigo editando la posibilidad de guardar el libro y aquí tengo que elegir libro de Excel habilitado para macros, con otra extensión. Ahora ya no es XLSX, sino XLSM. Este es un libro habilitado para macros. Bueno, pues cuando he elegido esta opción, ahora sí puedo hacer clic en guardar. Si hago clic en guardar, este libro se ha guardado. Tengo aquí el libro, año 2016, con la extensión propia de las macros. Voy a cerrar el libro y lo voy a abrir de nuevo. Me voy a venir a Excel y aquí lo tengo. Hago clic a abrir y a la hora de abrir un archivo que acabo de guardar con una macro, me da una advertencia de seguridad, diciéndome que las macros para este libro se han deshabilitado. Podemos trabajar en el libro sin ningún problema. Podemos cambiar el formato sin ningún problema. Podemos borrar sin ningún problema. Pero si yo ejecutase el método abreviado, control Y, lo estoy ejecutando y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estas macros están deshabilitadas. Están deshabilitadas para impedir que con archivos que nos han mandado, con archivos que nos han pasado, por ejemplo, en un pendrive, etcétera, esos archivos puedan tener macros que se ejecuten y puedan perjudicar o dañar nuestro equipo. Por lo tanto, para poder ejecutar las macros, tenemos que habilitar el contenido. Y debemos habilitar el contenido solamente cuando la fuente, cuando el documento sea un documento de confianza, cuando el libro que tenemos tengamos seguridad que la macro que contiene no va a dañarnos el equipo. Como esta macro es una macro que acabamos de hacer, sabemos perfectamente lo que ejecuta, pues estamos seguros que no va a dañar el equipo, por lo tanto podemos habilitar el contenido. Una vez que hemos habilitado el contenido, si ejecutamos con control I la macro, bueno, pues la macro está funcionando perfectamente. Vamos a añadir otra hoja, vamos a guardar, se guarda nuevamente como libro
habilitado para macros. Voy a cerrar y vamos a abrirlo de nuevo. Bien, abrimos de nuevo y fijaos que ahora cuando se abre ya por segunda vez no aparece la advertencia de seguridad. Es decir, si ya le hemos dicho que confiamos en ese libro, si ya hemos ejecutado la macro, pues no tiene sentido que nos siga preguntando que, bueno, que es algo inseguro, que hay una advertencia de seguridad, que hay una macro que nos puede dañar el equipo y que si estamos seguros de que queremos ejecutarla. Ya la hemos ejecutado la primera vez, ya hemos dado nuestra conformidad con ese archivo y por lo tanto la macro ya está activa. Ya cada vez que entremos al libro, la macro se ejecutará. Voy a ejecutarla de nuevo, control Y, y aquí la tendríamos. Y ya para cada hoja, pues podemos seguir ejecutando la macro. Aquí dejamos este vídeo, ya hemos visto cómo grabar una macro, ya hemos visto las diferentes posibilidades a la hora de configurar el modo de grabación, donde guardar la macro, etcétera. En el siguiente vídeo pues seguiremos viendo otras cuestiones relacionadas con las macros. Espero que el contenido de este vídeo, esta clase, pueda haber sido útil para todos vosotros y, como siempre, espero que nos veamos en el vídeo siguiente.